Muy bien, entonces fue el mensaje de Kelani. Gracias, Kelani. Ella llevó este taller en el mes de julio y gracias, Kelani, porque de verdad no esperaba que ingresaras, pero de verdad te agradezco mucho por tus palabras. Y eso es verdad lo que dice Kelani. ¿Y por qué es verdad? Porque si yo estuviera en el centro donde yo lo hice y me dijeran, Eddie, ¿qué sentiste cuando hiciste este programa taller? Diría casi las mismas palabras que Kelani. ¿No? Primero la gratitud hacia el centro, yo lo hice, que por allá por el año 2015, el centro llamado Quantum, que ofreció este programa de taller, y yo lo hice y de verdad me quedó hasta ahora esa gratitud muy profunda por esos seres humanos que hicieron ese taller para nosotros, ¿no? Me cambió la vida absolutamente a mí, ¿no? Un principio que nos llevamos de los que hacemos de ese taller es que al final salimos diciendo, he vuelto a nacer. No sé cómo, pero he vuelto a nacer. Soy yo, ¿no? Ese es el fundamento principal de este taller, ¿no? El resultado, ¿no? He vuelto a nacer, soy yo. Y las cosas, el mundo es como es, ¿no? Pero transformar el mundo es prácticamente imposible. Aquel que está caminando en la vida, intentando que el mundo sea diferente, que la pobreza, que el hambre, la desnutrición, el mundo es como es. Nosotros no hemos venido a cambiar el mundo como es. El mundo seguirá siendo lo que es, ¿no? Pero pues, nosotros, después del taller, vamos a ver el mundo diferente, ¿no? Vamos a cambiar de posición, nos vamos a desplazar. Hay un desplazamiento en la perspectiva que tenemos del mundo, lo vamos a ver desde otro ángulo y vamos a ver el mundo diferente. El mundo va a cambiar porque nosotros vamos a cambiar y nosotros vamos a ver la vida diferente. Kelly también mencionó una palabra que es parte fundamental de alguien que hace este taller y es las posibilidades. Miren, cuando yo comencé lo que es el tema de constelaciones familiares, porque al final creo que todos venimos de lo que es constelaciones familiares, el constelador, ¿no? Él estaba ofreciendo su conferencia, yo lo observaba, y cuando él hacía los movimientos, ¿no? Porque era presencial, él tenía un tatuaje también. Tiene un tatuaje en el brazo. Yo no lo podía leer porque estaba un poco lejos y la verdad que tampoco me interesa, nunca me ha interesado leer los tatuajes de las personas. Pero los que estaban adelante, muy cerca de él, en algún momento le preguntaron. Y entonces él agarró y mostró su tatuaje. Lo mostró y lo que ahí decía era, vivo las infinitas posibilidades. Cuando él mostró eso, yo dentro de mí dije, este constelador, él ha hecho el programa taller del adulto. No hay forma como un ser humano se presente y diga, yo vivo las infinitas posibilidades. Ese es otro producto, es otro resultado de quienes hacen este taller. Tomar para sí las infinitas posibilidades. Cuando terminó la conferencia, yo me acerqué y le dije, tú has llevado este programa, tú has hecho este programa taller de yo adulto. Y, y él me dijo, sí, yo lo había hecho en 2015 y él me dijo que lo había hecho el año 2010, ¿no? Y este problema taller ontológico es tan poderoso en el ser humano, tan poderoso es, que lo que yo he visto últimamente es que los consteladores lo están insertando dentro de las constelaciones, ¿no? Si ustedes están en el mundo de las constelaciones y siguen páginas de consteladores, van a escuchar que los invitan a programas de fines de semana. Una constelación es una constelación. Si lo han vivido, no dura a lo sumo una hora y media, 2 horas exagerando. Y ya está, terminó tu constelación. Puedes acompañar las constelaciones de otros, pero eso es mediodía o un día. Hay consteladores que invitan fines de semana de 2, 3 días. Realmente te están invitando a un programa ontológico, a un taller ontológico, ¿no? Claro que no le ponen el título, sino te hablan como si fueran constelaciones familiares, ¿no? Y le ponen diferentes títulos, ¿no? El despertar del mago interior, despertar del adulto interior, el despertar del yo, o sea, le ponen diferentes términos, diferentes palabras.
¿no? Disfrazan este programa, que es un taller ontológico, y le ponen la etiqueta de constelaciones familiares y lo venden como si fueran constelaciones familiares, cuando no lo son. Este programa taller no es constelaciones familiares, es un programa ontológico, y así se le llama, ¿no? Programa ontológico de yo adulto. No es un curso, o sea, si han visto el anuncio, son 3 días del programa ontológico. Comienza un viernes, un sábado y un domingo. Y hay un segundo fin de semana que es otro viernes, otro sábado y otro domingo, que es el cierre del programa básico, que son 3 días, y del segundo fin de semana, que es el programa avanzado, ¿no? No es un curso, o sea, nadie te va a dictar un curso, nadie te va a entregar una separata, nadie te va a entregar un PDF, mira, esto es para que estudies, esto no. No es un curso. Tampoco es una conferencia, es decir, nadie te va a exponer mediante una PowerPoint y te va a comenzar a explicar paso por paso durante 3 días y los 3 días siguientes. No es tampoco una conferencia. Este taller, mm, miren, yo sigo este programa ontológico, es más, me formé como coach ontológico, lo sigo desde el año 2015 y nadie lo ha escrito, no está escrito en un libro. No hay forma como alguien me pregunte y me diga, oye, Eddie, y este taller, todo lo que entregan está escrito en un libro para poder comprarlo y leerlo. No, nadie se ha tomado la tarea de escribirlo y redactarlo. Es, es un taller vivencial, es decir, comienza 9 de la mañana, hora de Lima, Quito, Bogotá, y durante los 6 días, 3 días del primer fin de semana y 3 días del segundo fin de semana, estás haciendo algo. Algo estás haciendo. Algo te vamos a pedir que hagas dentro del taller, ¿no? Es, es un taller absolutamente dinámico, es un taller donde estás haciendo algo, es un taller donde te estás mostrando tal y como eres en la vida real. No hay forma que entres a este taller y intentes ser diferente, ¿no? Por decir, tenemos a un ser humano que vive en la queja, ¿no? Se queja del clima, se queja del tránsito, se queja de porque subieron las cosas, se queja de los políticos corruptos, vive en la queja. Cuando venga a este taller, esta persona se va a quejar. ¿Cómo? Bueno, eso es parte de todas las cosas que se hacen del taller, pero como este ser humano vive en la queja y se queja de todo, en el taller también se va a quejar y va a manifestar su queja, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Justamente es la especialidad de lo que es un proceso ontológico, se comienza a hacer una serie de dinámicas donde el ser humano se encuentra a sí mismo y se observa a sí mismo. Y entonces finalmente llega a la conclusión y dice, eh, me observo a mí mismo, me observo yo siendo lo que soy y observo lo que estoy haciendo. Y elijo, esa también es una de las grandes claves, cuando un ser humano habla de elección, yo elijo porque ha hecho un proceso ontológico. Y desde su elección, desde su adulto, dice, yo elijo en adelante ser diferente. Y comienza a plantearse posibilidades de cómo ver la vida diferente, de cómo la vida en verdad le está ofreciendo y le está dando un, digamos, un espectro de posibilidades y él comienza a tomarlas y comienza a ver y a sentir completamente diferente de la forma como veía la vida y cómo tomaba la vida, ¿no? Eso es, digamos, el fundamento, la esencia de este programa que va a iniciar en el mes de octubre y en, en términos de lo que significa el proceso de crecimiento espiritual en conciencia de un ser humano, podemos decir que este proceso se complementa con constelaciones familiares, van de la mano, ¿no? Es por eso que les mencionaba que los consteladores lo insertan dentro de las constelaciones y te lo ofrecen como un paquete, como si fuera constelaciones. La esencia de las constelaciones familiares es lo sistémico, ¿no? Quiere decir que yo, como ser humano, tengo
a mi mamá y a mi papá, y detrás de ellos tengo a mis ancestros. Sistémicamente ellos me entregaron, epigenéticamente, me entregaron una serie de situaciones que vivió mi árbol. Y en las constelaciones se va a manifestar. Y el constelador me lo tiene que hacer ver, porque esa es la esencia de una constelación, ver. Y me va a decir, ¿no? Aquí en tu árbol han habido, para decirlo así, tal como se observa en las constelaciones, en tu árbol ha habido asesinos, han matado personas, también han sido víctimas, también los han matado, han habido violadores y también ha habido víctimas de violaciones, han habido humillaciones, maltratos, han habido perpetradores verbales, han habido no nacidos, han habido abortos, es decir, eso es constelaciones familiares. Y yo en el proceso de constelaciones familiares comienzo a reconciliarme, ¿no? Ese es el principio de las constelaciones. Me tengo que reconciliar desde mi amor. Tengo que ver lo grandes a mis ancestros, ¿no? Tengo que hacer una serie de... Esas constelaciones familiares, los sistemas, claro. Pero hay algo que no ve constelaciones familiares y que sí lo ve el proceso ontológico. Es tu yo. Lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy siendo. Me voy a olvidar de mis ancestros. Oye, ¿sabes qué? Ya ellos hicieron lo que hicieron y yo ya me reconcilié con ellos. Ya me reconcilié con todos ellos. Ya están. Ahora, recuerdan que en constelaciones se hace un movimiento, ¿no? Los ancestros, mi papá y mamá quedan detrás de mí, detrás de los ancestros, y yo tomo el mundo y tomo la vida. Bueno, ahí soy yo. No hay forma como yo en el mundo, en la vida, habiendo yo constelado, tengo que llevar a ese mundo, a esa vida, tengo que llevar la esencia de mi ser. ¿Quién estoy siendo? ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, ahí es donde eh, te encuentras a ti mismo porque comienzas a ver lo que estás haciendo. Y Didi Champetier también lo dice, ¿no? En una de sus obras, ella indica y dice que constelaciones familiares te hace reconciliarte con aquello que es sistémico. Pero aquello que ya no es sistémico, aquello que es tuyo, dice Brigitte, ahí tienes que hacer otras cosas. Necesitas otras terapias, te dice, nada más, ¿no? Entonces, eso que ella dice, necesitas otras cosas, ahí es donde entra el proceso ontológico. Otro punto importante dentro del proceso ontológico es que eh, el proceso ontológico, digamos, como fundamento de pensamiento, de filosofía, de lo que había que hacer con el ser humano, fue diseñado por un gran filósofo del siglo XX que se llamó Heidegger, ¿no? Heidegger, alemán, él fue quien, digamos, sentó las bases y de él tomaron su filosofía para armar este cuerpo de lo que llamamos el proceso ontológico en el ser. ¿Saben cuál es lo interesante? Que Bert Hellinger, para hacer sus constelaciones familiares, también tomó como fundamento a Heidegger, ¿no? Por ejemplo, y solo para, en realidad podríamos hablar no horas, sino días enteros de Heidegger y de todo lo que él aportó, no solo a la mitología, sino a las constelaciones familiares. Por ejemplo, una de las líneas que aporta Heidegger cuando él dice en una de sus grandes conclusiones, lo que pasa es que leer a Heidegger es muy amplio. Hay que leer muchos libros para poder llegar digamos, a desmenuzar, a entender todo lo que él entrega a la humanidad. Y al final concluye y dice, y es por esto que cada ser humano construye su propio mundo. Cada ser humano construye su mundo. Mi mundo no es tu mundo. Y el mundo que tú has creado tampoco es el mío. Nos podemos sí encontrar, intersectar. Podemos interactuar con mundos diferentes, pero al final tu mundo es tu mundo y mi mundo es el mundo, ¿no? Y ahí es donde Bert Hellinger toma eso y dice, sí, dice, cada ser humano construye su mundo. Y un ser humano para construir su mundo necesita la energía del Padre. Porque el Padre, a través del Padre, es que el ser humano toma ese mundo que está creando para sí. Y dentro del proceso ontológico les decimos, ese mundo que está frente a ti, eh, tú lo puedes ver de diferentes maneras, ¿no? Tú lo puedes ver y lo puedes
interpretar de diferentes mundos. Concluye Heidegger, lo que pasa es que los seres humanos vivimos en un mundo interpretado. No hay una definición del mundo. No hay no hay una línea que diga el mundo es así. No. Eso que tú dices que el mundo es así es tu interpretación. Así interpretas tu mundo. Así lo interpretas y así lo vives. Claro que alguien puede acá decir, oye, yo vivo en este país que es de Latinoamérica, hay mucha inseguridad y para mí me resulta obvio, porque estoy usando mis ojos biológicos, me resulta obvio que si salgo a la calle hay inseguridad, violencia, crimen, asesinato o robo. Podría ser que eso sea verdad. Lo podrías interpretar de un modo diferente. Podría ser que eso sea diferente. Podría hacerlo desde una perspectiva cuando tú asumes y dices, ¿quién está haciendo? ¿Quién soy yo? Y cómo yo me presento ante ese mundo. Al final, digamos, eh, tu nivel de vibración espiritual, ese nivel de vibración sutil espiritual que tú tienes, con ese nivel que te presentas tú al mundo, el mundo te responde, tu mundo te responde a ese mismo nivel, ¿no? En la medida que un ser humano eleva su vibración espiritual, el mundo le responde en ese nivel espiritual, ¿no? Por lo tanto, lo que tú quieras ver de este mundo está en función a tu nivel espiritual y está en función a lo que el mundo te quiera responder en ese nivel espiritual. Es decir, en el proceso ontológico interpretas y comienzas a ver el mundo diferente en la medida que yo me siento diferente. En la medida que yo comienzo a sentirme y ver, yo verme diferente, yo verme distinto, yo ver mi desplazamiento, el mundo comienza a adecuarse a mi nueva posición. Y entonces comienza a ser diferente. En tanto que la realidad que alguien podría observar sigue siendo la misma porque todo lo descrito inicialmente sigue estando como está, pero yo vivo en un mundo completamente distinto, aún estando insertado dentro de ese mundo que todos ven, ¿no? Ese es el fundamento de este proceso ontológico y es por eso que es muy recomendado, altamente recomendado el hacerlo, ¿no? Les mencionaba que dentro del proceso de crecimiento espiritual en conciencia de un ser humano, eh, todo ser humano tiene que encontrarse a sí mismo. Se le llama el despertar del yo, el despertar. Hay libros que han escrito sobre esto, ¿no? Por ejemplo, deben haber escuchado un libro que se llama algo así como eh, El guerrero, el despertar del guerrero. Hay películas incluso, ¿no? Que nos hablan del guerrero, el despertar del guerrero, el mago interior, el despertar. Es decir, el ser humano en este camino tiene que encontrar ese espacio, ese momento donde eh, hago un salto cuántico y soy diferente a través de saltos cuánticos, en mi ser, en mi yo, en mi definición. Eso se le llama también iniciaciones. El ser humano tiene que transitar por iniciaciones en su yo interior. Iniciaciones. En, en el principio, ah, las iniciaciones tienen que darse en, en los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza. Existe la iniciación del aire, existe la iniciación del agua, la iniciación del fuego y la iniciación de la tierra. Los que acá han desarrollado y han estudiado seguramente el tema de los niveles energéticos de los chakras, deben entenderlo esto. Lo pueden relacionar fácilmente. Todos los seres humanos tienen que, a través de las iniciaciones del alma, tienen que encontrar y encontrarse a sí mismos en su yo para hacer un salto cualitativo y lograr una diferenciación en su ser, ¿no? A través de estas cuatro iniciaciones. Y decir que el ser humano tiene que hacer iniciación, digamos en términos occidentales, porque somos cristianos finalmente, aun cuando seamos ateos, vivimos en un mundo cristiano, lo podemos encontrar en las palabras de Cristo.
Naturalmente que si estuviéramos en la India o estuviéramos en el Tíbet, les estaría hablando de otras iniciaciones. O sea, las mismas iniciaciones, pero bajo otras perspectivas que lo hayan planteado. Desde quizás Buda, desde Krishna, pero al final son las mismas cuatro iniciaciones. Y Cristo también las planteó. ¿En dónde? Cuando Cristo conversa con Nicodemo. Le dice, hay que volver a nacer, Nicodemo, le dice, ¿no? Esa es la iniciación. Hay que volver a nacer. ¿No? Si ustedes están acá es porque en su camino, en su proceso de crecimiento espiritual en conciencia, el universo los trae acá y les dice, oye, tienes una posibilidad aquí de hacer, de iniciar tu proceso de iniciación. ¿No? Porque este es un proceso, es un camino. Entonces, Cristo le dice a Nicodemo, hay que volver a nacer. Y Nicodemo no le entiende. Le dice, pero ¿cómo puedo yo regresar al vientre de mi madre? Le dice. Y Cristo se sorprende y le dice, Nicodemo, tú eres un gran maestro, tú eres un ilustrado, ¿no? Es decir, le está diciendo a Nicodemo, tú has leído, has pasado años estudiando los fundamentos de la Torá, el Zohar, eh, el Misdrash, tanto fundamento de misticismo, y no sabes de qué te estoy hablando, le dice. Entonces, Cristo le dice, y le da las claves de las cuatro iniciaciones, de agua, tierra, aire y fuego. Le da las claves. Por ejemplo, para el tema de iniciación de aire, le dice, hay que ser como el viento, le dice, iniciación de aire. Que no sabemos de dónde viene, ni sabemos para dónde va. Iniciación de aire. Le está diciendo a Nicodemo, tienes que hacer una iniciación de aire. Y también le menciona la iniciación de fuego, la iniciación de tierra, la iniciación de agua. Entonces, el ser humano tiene que hacer iniciaciones en el yo, en su ser interior, ¿no? Este, este proceso taller que se inicia en octubre hace una de esas iniciaciones. Y luego hay, digamos, las otras iniciaciones se hacen en otros procesos más avanzados. Deben, si es que en algún momento han escuchado, o seguramente llegará a ustedes esta información, existen otros centros que hacen procesos más avanzados. Y, por ejemplo, le ponen el título, si desean buscarlo en Google, le llaman algo así como el proceso del quinto elemento. El proceso del quinto elemento, el campamento del guerrero, el campamento del samurái, el campamento, es decir, hablan de así de un retiro, ¿no? Y por lo general tienen que ser 5 días, ¿no? Es que son 5 elementos. Oye, tú me dijiste que eran 4. Claro, es que hay un quinto elemento. Es decir, se hace 4 iniciaciones de agua, fuego, tierra y aire y queda un quinto elemento, que es el elemento etérico, que es otro tipo de iniciación mucho más profunda, que lo hizo Cristo, por supuesto, porque él hizo todo. Cristo como, digamos, dentro del proceso que él hizo como ser humano, porque él fue un ser humano como nosotros, luego llega a la divinidad, pero fue un ser humano como nosotros. Él hizo todo este proceso, como también lo han hecho otros seres humanos, Buda, por ejemplo. Buda, para llegar a ese estado de ser superior dentro de su crecimiento espiritual, él hizo estas 5 iniciaciones. Pero las fundamentales, los fundamentos de esta quinta iniciación es las 4 que les he mencionado. Y en este programa taller se inicia con una de ellas. Cuando alguien va y, por decir, ustedes agarran acá, ponen en el Google y dicen, oye, hay un taller, un programa taller del quinto elemento que se va a hacer cerca de donde yo vivo y ustedes se presentan, eh, ese programa taller del quinto elemento espera que ustedes hayan hecho este programa básico, porque no hay forma que alguien acceda a un programa taller tan avanzado sin este programa básico. Es más, los que van directamente a un programa taller del quinto elemento, eh, no entenderían la magnitud de ese gran programa de 5 días si es que no tienen el fundamento de estos dos, del programa básico y del programa avanzado, porque ahí es donde se entregan
las herramientas, los fundamentos de cómo ver y sentir la vida diferente y de tal manera que el que entra a este quinto elemento eh, le es muy sencillo realmente, le es demasiado inmediato entender y capturar todo lo que se le entrega en un quinto elemento, ¿no? Este programa, taller, el primer fin de semana se le llama programa básico, por eso que su nombre es básico también. Aún siendo básico, aún siendo el programa inicial, es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Eh, Existen, digamos, dentro de este taller básico unas dinámicas muy poderosas que te mueven de donde estás, te desplazan. Ya comienzas a ver y a sentir la vida diferente. Hay algo que te hace sentir y pensar y este programa básico básicamente se le llama, en muchos lugares lo llaman el despertar. ¿Por qué el despertar? Porque hay un ser humano que reside en ti que tiene que despertar. Tú lo tienes que despertar. No hay forma como otro ser humano despierte tu ser interior. No, tú mismo tienes que despertar tu ser interior. Este es el programa básico en donde tú despiertas tu ser interior. También algunos lo llaman el despertar del guerrero. El guerrero despierta en este programa básico y luego ingresas al programa avanzado. Se le llama programa avanzado porque es avanzado. Decir que es un programa avanzado es decir que es un programa um, muy fuerte, ¿no? Realmente el avanzado es un programa muy fuerte, donde vas a pasar por un proceso donde te vas a ver. En buena cuenta, en un programa avanzado, el ser humano desnuda su alma ante sí mismo. ¿No? De eso se trata, desnudar el alma. Yo desnudo mi alma ante mí mismo y me veo lo que estoy siendo. Dejo aquello que no me suma, ¿no? Y tomo aquello que me suma, que me fortalece, aquello que me lleva a otro nivel, ¿no? Entonces, con eso empiezo yo a vivir en adelante. En, en el programa avanzado hay lo que llamamos un desplazamiento respecto de vivir en una zona de comodidad. Los seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? Tenemos la tendencia de, vamos a un lugar, ¿no? Y nos acomodamos y definimos inmediatamente nuestra zona de comodidad. Y ahí nos quedamos. Qué bonito decimos. Acá estamos. Es mi zona de comodidad. ¿No? Gano lo que gano, vivo lo que vivo y ahí vivo tranquilo. ¿No? Quizás piense y sienta que podría hacer más cosas, tengo deseos, pero es mi zona de comodidad. No quiero ir más allá. ¿Por qué? Porque no sé, no deseo. Acá estoy cómodo. Y no, nadie debe sacarme de mi zona de comodidad porque aquí estoy bien. Entonces el punto es, para que tengas logros, tienes que salir de tu zona de comodidad. Este es uno de los grandes principios que decía que es uno de los, digamos, pensamientos, fundamentos de este taller que dice, si quieres lograr resultados diferentes en tu vida, tienes que dejar de hacer lo que siempre haces. Porque si sigues haciendo lo que haces todos los días, lo mismo, tus resultados van a ser los mismos. ¿Quieres resultados diferentes? Sí. Ah, entonces tienes que hacer algo diferente de lo que estás haciendo. Pero para hacer algo diferente de lo que estoy haciendo, tengo que salir de mi zona de comodidad. Tengo que irme más allá. Tengo que expandirme. Tengo que expandirme para poder ver y hacer algo diferente. Ese expandir se le llama estiramiento, ¿no? Acá hay dos puntos importantes que les quiero entregar. Nosotros, todos aquí, somos latinoamericanos y vivimos en países de Latinoamérica. Como Latinoamérica, si nos comparamos con el mundo anglosajón o con el mundo con el mundo germano, ¿no? O con el mundo del Oriente, de los japoneses o de los chinos,
Oye, ¿por qué ellos viven en ese mundo tan diferente de nosotros? Y más bien, no sé por qué tenemos la tendencia nosotros, siendo latinoamericanos, tenemos esa tendencia de querer vivir en el mundo que ellos han creado, ¿no? Por eso que muchos emigramos y vivimos en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, o a muchos se van a Japón y queremos vivir en Japón y nosotros estamos pensando irnos a China y ver cómo vivir la vida diferente. Al final, podemos hacerlo. En esencia, nos llevamos lo que somos, latinoamericanos. Eso no va a cambiar. Aún viviendo en Estados Unidos, en Alemania, en donde quieran, seguimos siendo latinoamericanos porque nuestro pensamiento es latinoamericano. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué hace que, por tomar como ejemplo, por qué hace que un pueblo norteamericano, como pueblo, como resultado, sea tan diferente de nosotros los latinoamericanos? ¿Qué hace? ¿Cuál es la distinción entre ellos? Y esta también es una de las grandes líneas del taller básico, las distinciones. La distinción es ver aquello que muchos no ven. ¿Qué hace que un pensamiento anglosajón sea tan diferente que nosotros como pensamiento latinoamericano? Yo tengo una amiga que, digamos, trabajamos juntos un tiempo, ya hace buenos años, y me enteré después que ella había viajado y había emigrado a Australia. Ella actualmente vive en Australia. Alguna vez me llamó, ya hace como 2 años, conversamos, y dentro de la conversación, ella me dice, yo tengo mi jefe, bueno, acá todos son australianos, me dice, y mi jefe en inglés me dice, y me conversa, y me dice, Carol, le digo, que se llama Carol, le dice, Carol, eh, o sea, su jefe le da una respuesta, porque ella se preguntaba muchas cosas y el jefe le da una respuesta respecto de su rendimiento, respecto de cómo ella hacía sus labores y cómo ella enfocaba sus funciones dentro de la empresa. Y entonces su jefe le dice, claro, pues claro, le dice, lo que pasa es que tú tienes que estirarte. Estírate, Carol, estírate, le dice. Y ella se quedó con eso y el jefe se retiró. Era una conversación, no era un tema de, de revisar procedimientos o de revisar, era una conversación amical. Y entonces ella me dice, eh, créeme, me dice que he buscado lo que él me dijo en inglés, la traducción, ¿no? Y en todas las traducciones, lo que él me dice es estírate, estírate, Carol, estírate. Y no entiendo de qué me está hablando y no sé cómo preguntarle que no entiendo. ¿A qué se refiere? Estoy en eso. No sé qué quiere decirme cuando mi jefe me dice, estírate, Carol, estírate. Entonces yo le dije, en, en ese pensamiento anglosajón, ¿no? En ese chip anglosajón, ellos te observan y te dicen que tú vives en tu zona de comodidad. Has definido tu zona de comodidad y ahí estás sentadita haciendo tu trabajo, tus funciones. Y él espera más de ti. Él espera más de ti porque su pensamiento anglosajón dice, ¿por qué esta persona se conforma en esa zona de comodidad? Y él te invita, te está diciendo, Carol, estírate. Cuando te dice Carol, estírate, te está diciendo, Carol, sal de tu zona de comodidad, estírate, estírate, sal de ahí, haz algo diferente. Claro que como ella no ha hecho un programa ontológico, ella no sabe eh, qué cosa es estirarse. En este taller básico y más en el taller avanzado, lo vemos en vivo y en directo porque lo vamos a vivir, lo vamos a hacer, vamos a vivir el estiramiento, ¿no? Vamos a vivir el estiramiento en su plenitud. Y ese estiramiento te lleva a otro espacio, a otro pensamiento. Oye, quiere decir que en el pensamiento anglosajón, ellos ya viven un mundo de estiramiento, ellos ya nacen estirados en el pensamiento anglosajón, en su gran mayoría seguramente, ellos no viven y no definen su zona de comodidad. Dentro del taller que se hizo en el mes de julio,
digamos que por lo menos la mitad son latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Y cuando hacíamos las comparaciones, ellos decían, oye, sí, lo que estamos viviendo en este taller es nuestra forma de enfocar y ver la vida como latinoamericanos. Pero yo que vivo acá en Estados Unidos, puedo decirte que el pensamiento del norteamericano es absolutamente diferente de lo que tenemos. Digamos, en Estados Unidos hacen este taller básico y taller avanzado. La respuesta es que sí. Lo hacen en inglés para los norteamericanos. Hay latinoamericanos que estando ahí, digamos, también lo hacen. Pero como taller diseñado para Estados Unidos, para el pensamiento anglosajón, en esencia es el mismo taller, igual son 2 fines de semana, solo que el fundamento es diferente. No le puedes ofrecer a un anglosajón un taller de esta naturaleza y así como nosotros, como latinoamericanos, nuestros talleres tienen otra naturaleza, porque nosotros tenemos otro pensamiento, tenemos otro chip, ¿no? Si un latinoamericano se va y hace un programa taller en Estados Unidos directamente, no tiene los resultados porque como latinoamericano tiene que hacer un taller para latinoamericanos, porque nuestros chips son diferentes, por eso que nuestros mundos son diferentes, ¿no? Por eso es que son diferentes. Digamos, otro ejemplo que nos grafica esta realidad es cuando, eh, en un ejemplo sencillo que se da es cuando un joven latinoamericano se va a vivir a Alemania y estando ya viviendo en Alemania, se va con unos acompañantes alemanes al metro para tomar el tren. Y entonces el, el joven latinoamericano ve que en el tren había una entrada que no tenía ese control, ¿no? Han visto cómo en el tren hay un control donde pasas la tarjeta y avanzas con un control que impide que pase el siguiente si no pasa la tarjeta. Bueno, él observa y ve que hay un lado, hay una entrada donde no hay ese control y tampoco hay marcador para tarjeta, solamente pasabas y entrabas y estabas ahí. Y él se queda mirando, ¿no? Y ahí comienza a operar su pensamiento latinoamericano, tal y como operamos todos nosotros, somos latinoamericanos. ¿Y cómo operamos los latinoamericanos? Un ejemplo sencillo es, mm, vas a un lugar que puede ser el mismo metro, o vas a un lugar donde hay que hacer una cola larga. Y ves la cola larga y de repente adelante ves a tu amigo, a tu amiga, ves a tu compañero de trabajo, ves a tu amigo del colegio, de la universidad, ves a alguien de tu mucha confianza. Como latinoamericano, ¿qué haces? ¿Te vas a la parte final de la cola o vas a saludar a tu amigo? Respondan sin sinceridad, somos latinoamericanos, sabemos lo que hacemos, ¿no? El latinoamericano va y busca a la persona que está delante. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Sí, aquí. Y ahí te quedas y ahí avanzas en el papel. Eso hacemos los latinoamericanos. Cuando vemos una posibilidad por eso que el latinoamericano cuando ve ese espacio libre para pasar en el metro de Hamburgo, le dice, oye, por ahí una persona puede pasar libremente, no hay control. Nadie controla y no hay para marcar, no hay control. Podemos pasar directamente. Y entonces podemos pasar sin pagar, le dice. Y el alemán le dice, ese espacio libre para pasar está diseñado está diseñado para las personas que tienen mucha prisa, tienen mucha urgencia y ellos no pueden esperar la cola y esa mucha urgencia, tienen que atender un tema muy urgente, ellos pueden pasar por ahí libremente. También está diseñado para las personas que por alguna razón han perdido su tarjeta. No tienen la tarjeta a la mano, pero tienen que llegar a casa, tienen que llegar al lugar donde tienen que llegar. Entonces ellos por ahí pueden pasar y tienen el pase libre. Y el amigo le vuelve a decir, que entonces por ahí podemos pasar gratis. Y entonces eso está en el pensamiento del latinoamericano. Nosotros como latinoamericanos podemos decir,
que entendemos a este joven. No, yo sí te entiendo lo que estás tratando de decir. Te entendemos. ¿No? ¿Y por qué te entiendo? ¿Por qué te entiendo? Porque yo también tengo el mismo sentimiento que tú. ¿No? Veo una posibilidad de meterme y seguramente que lo voy a hacer. ¿No? Entonces, pero el alemán no. El alemán le dice eso y el alemán se queda pensando, se queda meditando unos buenos minutos y al final responde una respuesta filosófica muy profunda y le dice, ¿y por qué alguien haría eso? Y la respuesta de él es, tiene dos partes, tiene su respuesta. La primera parte le está diciendo, eso que tú estás diciendo, que hay que pasar, que podemos pasar por ahí, que no lo podemos controlar y no pagamos, eso que tú estás diciendo que hay que hacer, no reside en mí, no está en mí. Yo, mm, como no reside en mí, no hay forma como yo pueda procesar eso que me estás diciendo. Y la segunda parte es, como yo no lo puedo procesar, me pongo en, me traslado a otro ser humano que sí lo va a hacer e intento entender por qué este ser humano haría eso. ¿Por qué este ser humano, sin la necesidad de la premura del tiempo y sin la necesidad, porque tiene la tarjeta en la mano, sin nada de eso, por qué pasaría por ahí? ¿Qué tiene en el alma, qué tiene en el fundamento de su ser que le hace actuar de esa manera? ¿No? Entonces, por donde lo veamos, eh, este proceso de taller del yo adulto, diseñado para el pensamiento latinoamericano, te lleva a ese espacio de crecimiento espiritual en conciencia, ¿no? Y que es muy diferente de cualquier otro proceso que se haga en Estados Unidos porque ellos tienen otros pensamientos, otra forma de ser, ¿no? Los procesos que hacen allá en Estados Unidos logran el mismo resultado porque, digamos, por eso que en Estados Unidos hacen talleres extraordinarios de crecimiento espiritual, ¿no? Sí lo hacen, claro que sí. Uno de los grandes exponentes de ellos es Tony Robbins, por ejemplo, ¿no? Yo no recomendaría a un latinoamericano, oye, ándate a los talleres de Tony Robbins. ¿Por qué? Porque Tony Robbins, su fundamento de él es para un anglosajón, para alguien que piensa como un anglosajón. Yo lo he visto a Tony Robbins, no he estado, pero sí lo he visto, después que yo hice mi proceso. Y entonces entendí y dije, por eso es que Tony Robbins hace lo que hace, porque él toma lo que es el fundamento y el pensamiento anglosajón. Tony Robbins, si vendría, no sé, a México, Argentina o a Perú a hacer los talleres que él hace, no lograría los resultados. Es más, sí lo hicieron. No Tony Robbins, sino lo hicieron otros centros que intentaron traer esos procesos de Estados Unidos hacia Latinoamérica y lo hicieron en los años 70, en los años 80. No lograron los resultados justamente por lo que les estoy diciendo. Y fue por eso que dentro de lo que es la filosofía chilena, ¿no? Aquí todos en Latinoamérica reconocen el valioso y gran aporte de la filosofía chilena que toma estos fundamentos de los procesos ontológicos que se hacían en Estados Unidos y lo adecúan al fundamento del pensamiento latinoamericano, ¿no? Y ellos llegan a una conclusión y dicen lo que pasa que como latinoamericanos estamos desconectados de nuestro ser interior, no sabemos quiénes somos. En tanto que un anglosajón, él sí sabe quién es. Por eso que Tony Robbins toma de ahí, toma de lo que un anglosajón sabe quién es y él lo guía a sus grandes resultados. En tanto que nosotros los latinoamericanos no sabemos quiénes son. Estamos desconectados, estamos desprendidos de eso. Así nos vayamos a vivir a Alemania, Francia, Italia, nos vamos sin saber quiénes somos, ¿no? Y en este taller básico, con más el avanzado, al final llegamos a la conclusión de lo que, de lo que, eh, digamos, mm, tenemos que definir para nosotros nuestro ser, ¿no? Que es justamente el fundamento de este taller básico y taller avanzado, ¿no?
Les había dicho que en el taller básico se le llama también el despertar del guerrero, ¿no? Y el taller avanzado se le llama algo así. Bueno, no tiene ese nombre, yo se los entrego porque eso fue lo que yo viví y es así, solo que no te dicen nada de esto, pero en el taller avanzado se logra lo que se le dice el despertar de aquel que transa, del que comercia, del que compra y vende. Miren, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos, cuando somos adultos, salimos al mundo, ese mundo que es papá, salimos a ese mundo a encontrarnos con los otros mundos de los otros seres humanos. Y de mundo a mundo, o yo quiero comprar a alguien, oye, toma, porque necesito esto de ti, o alguien está intentando comprarme a mí. Oye, vive, yo necesito este de ti y esta es mi contraparte. Ese es el mundo. Así se mueve el mundo, de contraparte a contraparte. Tú estás un viernes y quieres salir. Si es que estás en tu casa, llamas a tus amistades, o si estás en el trabajo, llamas a tus compañeros de trabajo, y si eres emprendedor, quieres conversar con tus clientes y con tus proveedores, pero no desde la perspectiva de comercio, sino desde una perspectiva de amistad, ¿no? Una convención dentro del rubro en el que estás, y los convocas y les dices, oye, esta noche les queremos ir y los invito al teatro, o vamos y compartimos en el cine, o vamos y compartimos, miren, este encuentro que va a haber en este parque. Los tienes que llevar a tu espacio, a lo que tú estás proponiendo, ¿no? Ellos aceptarán, te dirán, sí, vamos, ellos te responderán, lograrás que vayan contigo, ¿no? O ellos te harán la contraoferta y te dirán, oye, ¿no sabes qué? El teatro no, pero justo había conversado yo con esta persona y con esta persona y nos estamos yendo a una conferencia, que es una conferencia de un retiro muy bonito con un expositor que está viniendo desde Alemania. Y tú dices, ah, ok, entonces voy con ustedes. Tú intentabas llevarlos a ellos a un espacio de compartir en el teatro, pero al final ellos te llevaron al espacio de ellos de ir a una conferencia de un expositor, ¿no? ¿Quién llevó a quién finalmente? A su espacio. Y si tú cediste, ¿en qué momento tú sientes que eres tú la que está llevando al espacio al que tú deseas? Por eso que estas técnicas de estos procesos se usan mucho en ventas, ¿no? Los vendedores, alguien que, digamos, sea profesional de lo que es ventas, ha hecho este programa, ha hecho este proceso, porque justamente de eso se trata. Todos los seres humanos nos estamos vendiendo, en todo momento nos estamos ofertando, en todo momento intentamos llevarlos a nuestro espacio, a nuestros seres cercanos, sean hijos, pareja, familiares, amigos, los queremos llevar a nuestro espacio. Así como ellos nos llevan al suyo y nos convencen y nosotros cedemos y vamos a su espacio. Eso dentro de este proceso se le llama el enrolamiento, el poder de enrolar, ¿no? Y eso es este taller básico y el avanzado, el guerrero y el enrolar. Y en los otros, cuando una persona se interesa tanto en esto y dice, oye, fue muy bonito hacer el taller básico, el despertar del guerrero interior, fue muy hermoso hacer mi proceso avanzado, yo soy enrolamiento, ¿no? Es enrolamiento, liderazgo. Yo soy enrolamiento. Y cuando sigue en este camino, llega un punto donde va a decir, he llegado a un nivel de equilibrio en mi ser, ¿no? Donde ya las personas me ven diferente. No era mi propósito, pero sí siento que en este punto los seres humanos me ven diferente. Vienen a mí, me preguntan, quieren escuchar mi voz, quieren escuchar lo que yo tengo que decirles para ellos. Y se quedan mirándome y yo me tomo mi tiempo para expresar lo que tengo de mí para ellos, lo que siento, lo que he aprendido. Ah, estás en un nivel espiritual que se le llama el que ejerce algo así como el sacerdocio, algo así como un ser distintivo, como un chamán dentro de un nivel espiritual, alguien que capta, alguien que entrega esa sabiduría y los demás
te quiero escuchar, no sé por qué, pero te quiero escuchar y te quiero seguir escuchando. Sigue hablando y te pregunto para que sigas hablando. Está en otro nivel, está en ese nivel de alguien que entrega ese conocimiento espiritual. Oye, y tú me decías que Cristo hizo todos estos procesos, todos estos caminos. Cristo también hizo esto que me estás diciendo, el guerrero, el enrolador, el sacerdote. Sí, porque en el simbolismo, cuando nace Cristo, los Reyes Magos le entregan tres regalos, ¿no? Oro, incienso y mirra. Esos tres regalos eran el símbolo de estos tres pasos que tenía que hacer Cristo. El símbolo del guerrero era la mirra. En los tiempos bíblicos, en la edad antigua, todo aquel que era guerrero y que iba a la guerra, en sus alforjas tenía que llevar una buena cantidad de mirra, porque era el remedio inmediato para las heridas, ¿no? Un guerrero que iba a la batalla y le hacían un corte en el brazo, lo primero que tenía que hacer era ponerse la mirra, ¿no? La mirra. Entonces la mirra era el símbolo del guerrero. Y le entregan oro, ¿no? El oro es el símbolo del que enrola, del que compra, del que vende, ¿no? Esa transacción se hace intercambiando valores. Yo te doy mi valor y tú me entregas tu valor. Y vamos intercambiando valores para poder, digamos, interactuar y lograr un crecimiento en nosotros. Ese simbolismo de esa relación de intercambio es el oro. Por eso que le entregan oro. Oye, y el simbolismo de lo que es esa luz que se transmite al que todos están observando y desean seguir observando, ese es el incienso. Por eso que a Cristo le entregan esos tres elementos de simbolismo de lo que él iba a hacer en este camino, ¿no? Por eso que, digamos, alguien que hace un proceso de crecimiento en conciencia va a encontrar siempre eso, eh, como pasos fundamentales, ¿no? El despertar del guerrero, el enrolador y del que después entrega esa luz, ¿no? Y de esa forma es que el camino es mucho más amplio, ¿no? ¿No? Estos dos talleres siendo muy poderosos, siendo, eh, digamos, obteniendo resultados tan profundos en los seres humanos que lo hacen, el camino es, digamos, más amplio, pero estos son los dos pasos iniciales. Porque más adelante hay otros grandes talleres que se hacen en muchos centros, como son los grandes retiros, para lograr esa conexión espiritual, pero estos son los fundamentos. No hay forma como alguien acceda a un crecimiento mucho más amplio si es que no ha hecho estos dos, ¿no? Por ejemplo, y deben haberlo visto porque es público, ¿no? Eh, Deben haber visto que en algún momento hay talleres donde las personas caminan sobre fuego, ¿no? Yo estuve en uno en el mes de enero, ¿no? Donde, digamos que por primera vez caminé sobre fuego. Yo hasta enero de este año no sabía que existía esa iniciación, que es iniciación de fuego, ¿no? Pero nunca lo había hecho. En el mes de enero elegí y me fui a un taller donde... Y no es que llegas al taller y prenden fuego y te dicen, ah, ya caminas sobre el fuego. No, no es así. No, fue un retiro igual de 3 días y en el último día, en el tercer día, caminábamos sobre fuego, ¿no? Pero era el resultado de un proceso. Y era el resultado de un proceso dentro de ese fin de semana cuyos fundamentos eran este básico y este avanzado. Porque para caminar sobre fuego, para que elijas caminar sobre fuego, eh, hay toda una preparación, hay todo un ritual, hay mucho simbolismo. Al final la vida está llena de simbolismos. Constelaciones familiares también hay, digamos, todos los movimientos que se hacen son simbolismos. Y los simbolismos son muy poderosos, los simbolismos mueven, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, en esos retiros de fines de semana que son tan profundos y muy avanzados,
¿Por qué caminan sobre fuego? Primero, porque es una iniciación de fuego, que nos había indicado. Y segundo, porque hay un fundamento que dice que todo lo que el fuego toca, lo transforma. Es decir, un ser humano que ha sido tocado por el fuego, ya no es el mismo. Hay algo diferente. La vida para él comienza a ser diferente en su ser, en su yo, porque fue tocado por el fuego. Ese es el fundamento. Entonces, por eso es que esta invitación de, eh, con Lourdes y conjuntamente con un coach ontológico hemos preparado, hemos elaborado este taller básico y avanzado, tomando los fundamentos que se hacen en un taller vivencial y lo hemos adecuado a un formato de Zoom, ¿no? Ya lo hicimos, ya hicimos uno en el mes de julio, hubieron 8 participantes, fue un éxito porque se lograron los resultados que esperábamos, ¿no? Fue muy bonito el taller, muy profundo, muy rediseñador en cada uno de los que lo llevaron. ¿Y qué es lo que, si es que lo eliges llevar este programa taller? Necesitas primero el tiempo, porque son 2 fines de semana, lunes, no, viernes, sábado y domingo, y el siguiente fin de semana es otro viernes, sábado y domingo. Comienza en horas de la mañana y termina entrando la tarde, entrando la noche, ¿no? En la tarde, noche termina. Eh, Son 3 días, viernes, sábado y domingo del primer fin de semana, y a la siguiente semana, inmediato, otro viernes, sábado y domingo. Necesitas un espacio privado. No puedes estar digamos, en tu sala, no puedes estar en la sala comedor, no puedes estar en la cocina, no, necesitas un espacio privado. Necesitas un espacio privado donde tengas la facilidad de sentirte cómodo, de sentirte cómodo. Ahora, estando en este taller, no es como constelaciones. Si has estado en constelaciones por Zoom, el formato de este taller es completamente diferente, ¿no? En principio tienes que estar con cámara encendida desde que empieza hasta que termina, ¿no? Ahí ya van a haber dinámicas muy retantes para todos los participantes, ¿no? Tu cámara tiene que estar encendida siempre, tu micrófono apagado. Cuando quieres participar, abres tu micrófono. Necesitas Se recomienda estar en una computadora o en una tablet, porque ahí es donde tienes todo el panorama de todos los que participan, de todos los que participan. Cuando estás en un celular es un poco, hay cierta dificultad porque no tienes el panorama que te da una computadora o que te da una tablet. Lo recomendable es una computadora o una tablet, para que tengas el panorama, ¿no? Otro de los fundamentos de hacer este taller empieza en la mañana, empieza por decir 8 de la mañana de México, 9 de la mañana de Lima, Quito, Bogotá, 10 de la mañana de New York, New Jersey, es 6 de la mañana, no, 7 de la mañana de la costa oeste, donde está California, ¿no? Y termina aproximadamente, en promedio para todos, 7 de la noche, en promedio. Entonces, se empieza y hay breaks de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, según se logre el avance. Mientras se avanza y hay tiempo, se da breaks de media hora. A veces se avanza, pero por las mismas dinámicas, pero el break mínimo es de 15 minutos. De entre 15 y 20 minutos hay breaks, y para el almuerzo, para el refrigerio, hay un break de 2 horas, ¿no? Se regresa en las 2 horas y se comienza la tarde hasta terminar, ¿no? Y otra de las cosas, digamos, la presentación es formal, o sea, es normal, no hay nada especial con la vestimenta, y entonces es una buena posibilidad para que aquellos que lo quieran tomar. Ahora, en cuanto a costos de este programa taller, miren, yo hace poco conversaba
con una consultante que vive en Florida, ¿no? Y yo conversaba con ella y cuando le conversé sobre el taller y llegamos al fundamento de lo que se hace en este taller, ella me dijo, oye, espérate, ¿me estás hablando del taller de estas características? Ah, sí, le dije. Ah, eso yo ya lo hice, pero lo he hecho aquí en Estados Unidos. Ah, ¿y cuándo lo has hecho? Lo hice el año 2020 en Florida. Y entonces, conversando sobre, como ella lo hizo en Estados Unidos, digamos, para el pensamiento anglosajón que les había mencionado en un inicio, entonces yo ya sabía que para los talleres de los norteamericanos son diferentes los formatos porque ellos tienen otra forma de ser y entonces me interesó mucho y nos pasamos muchas horas conversando porque ella me contó de primera mano y en su experiencia la forma como lo hacen los norteamericanos para los norteamericanos. Entonces ahí llegué a la conclusión final y dije, entonces la información que tenía era verdad, ¿no? Estos talleres para los norteamericanos, y como ellos lo hacen, es diferente. No había mucha diferencia en cuanto a las dinámicas. Había diferencia en cuanto al enfoque de cómo hay que hacerlo. Pero al final hacían lo mismo que hacemos nosotros como latinoamericanos. Y en cuanto a costos, ella me dijo acá en Florida, tanto el taller básico como avanzado está $2,000, ¿no? Ese es el costo en Estados Unidos de hacer un taller de hacer, ¿no? $2,000. Luego, acá en Lima, Perú, hay un centro, hay varios, digamos, centros que lo hacen, ¿no? El centro que tiene, digamos, renombre internacional, y ya tiene como 30 años tiene haciendo estos talleres, Life Perú, el costo de ellos entre el básico y el avanzado, los dos talleres, sumando los dos talleres básico y avanzado, está $1,000. ¿No? Y eso lo sé de primera fuente porque mis hijos el año pasado hicieron, o sea, como cumplieron ya los 18 años, esto se hace teniendo mayoría de edad, ellos lo hicieron y efectivamente para cada uno el costo fue $1,000. Ese es el costo de estos talleres. Y si lo vemos en otros países, no creo que haya mayor diferencia. Estados Unidos tiene ese costo porque es un país que tiene esos niveles, digamos, de costo y de consumo. Acá en Latinoamérica no llegamos a ese nivel, pero el costo está en $1,000, ¿no? Y seguramente que es lo mismo si se hace el cambio, sea en Chile, en Argentina, y en otro país de Latinoamérica, como México, por ejemplo. Entonces, ese es el costo que si alguien va y dice, ustedes hacen estos talleres, sí, y te van a dar ese costo, ¿no? El tipo de cambio quizás en moneda local. Nosotros como, digamos, como oferta, como colaboración para nuestros consultantes, porque al final nosotros, la base de nuestros consultantes son las constelaciones familiares, ¿no? Hay muchos consultantes que ya han logrado un nivel dentro de lo que es constelaciones familiares, un nivel, digamos, muy bueno respecto de su proceso de tomar a sus padres, de reconciliarse con los ancestros, de constelar temas muy sensibles dentro de su árbol, y lo han hecho bien. Y nosotros, Lourdes y yo, nos alegramos mucho por ello, porque lo hayan elegido y lo hayan hecho así. Y cuando conversábamos, siempre sentíamos que estaba faltando esta parte, ¿no? Estaba faltando esta parte de lo que es el movimiento ontológico en el ser, porque es el complemento, ¿no? Ambos se complementan. Las constelaciones con el proceso ontológico se complementan. Cuando inicié la presentación, que éramos pocos, ahora somos un poco más, les había mencionado que hay consteladores, porque los estoy viendo. Seguramente ustedes que siguen grupos y siguen a otros consteladores y los escuchan, cuando lean de un constelador que les habla de retiros de fines de semana, 3, 4, 5 días, donde supuestamente, porque supuestamente, van a constelar y van a hacer rediseños en su vida y en su ser, yo les decía,
Miren, constelar en un ser humano, a lo sumo, exagerando, 2 horas es bastante. En promedio, una constelación cuántica por el Zoom está entre 1 hora y 1 hora y media. Y ya está. Terminó tu constelación y tienes que esperar que se mueva el campo hasta tu siguiente constelación, que es mínimo 25 días, 21, 25, 30 días. Claro que en esa constelación te puedes quedar para colaborar y ser representante de otros seres humanos. Y entonces, eh, a lo sumo, pues es mediodía, porque no hay constelación que empiece 8 de la mañana y termine 6 de la tarde. Mm, No, no hay porque una constelación comienza desde 3, 4 horas y constelan 2, 3 personas, ¿sí? Y ya está, terminó. Oye, pero este constelador dice, me está invitando y me dice que hay un retiro de un fin de semana, de 3, 4, 5 días y voy a estar ahí. Y le ponen nombres, ¿no? A esos retiros. El despertar del mago interior, el despertar del ser interior, encuentra tu yo, encuentra esto, despertar de aquí, despertar de allá. Te están vendiendo el programa ontológico, solo que lo disfrazan como constelaciones familiares, ¿no? Al final vas a hacer un programa ontológico, no vas a saber que lo estás haciendo y te van a hacer las dinámicas las mismas que se plantean dentro de un programa ontológico, las mismas dinámicas para que logres conectar con tu ser interior, ¿no? Nosotros somos muy claros y muy precisos, ¿no? Las constelaciones son una cosa, por eso que tenemos las constelaciones online todos los días tenemos constelaciones, esas son constelaciones, y tenemos este taller que no lo disfrazamos de constelaciones porque no vas a constelar, ¿no? Este taller no es constelaciones. Este taller es un programa ontológico, es un taller ontológico del yo adulto, ¿no? El costo que hemos establecido, considerando los costos que ya les he mencionado, es de $300, ¿no? Ese es el costo, ¿no? Para poder hacer este taller, estos dos talleres de proceso básico y avanzado, ambos procesos, ¿no? Los dos. El costo total es de $300, que es un costo, digamos, en términos comparativos, bastante económico respecto de lo que se podría invertir, donde al final el resultado es el mismo, ¿no? El resultado es el mismo, porque vas a hacer la misma dinámica que hacen los que hacen en los talleres presenciales, son las mismas dinámicas que hacemos por el Zoom, y obtenemos el mismo resultado, porque ya lo hicimos. Se obtiene el mismo nivel de movimiento espiritual, de movimiento del ser en la persona. Bien, entonces eso es lo que les quería entregar y entonces si tienen alguna duda o pregunta, hasta aquí es toda la información que tengo para entregar.